A donde vayas te llevas. Y ya esta semana estamos próximos a celebrar el Día del Padre en todos los países de América Latina, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, en todos los países. Pero ¿qué es lo que pasa mayormente en las casas latinas, no? La clásica, mamá, mamá, mamá. Hablamos mucho de mamá, de la niña interior, de la madre herida, de la mujer que sana. Pero hoy quiero hacer una pregunta y un paréntesis, ¿no? ¿Y a papá? ¿Quién lo sostiene? Una pregunta interesante que vamos a profundizar mucho hoy día, porque a veces hablamos del padre solamente desde la ausencia, desde el daño, desde lo que faltó, pero pocas veces nos detenemos a mirar al hombre que también fue niño. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de su podcast A donde vayas te llevas. Los saludos a amiga Gio Grados, tu coach de vida, y hoy día vamos a analizar un poquito más este tema, ¿no? Porque antes que padre, primero fue niño. Un niño que quizá nunca recibió un abrazo, un niño al que le dijeron, los hombres no lloran. Uy, Dios mío, eso lo tienen pero casi todos grabados como una creencia limitante, pero así, muy marcada como si fuera un tatuaje casi indeleble. Un niño que aprendió que demostrar amor era trabajar, proveer o callar. Y ojo, entender su historia no significa justificar sus heridas, por si acaso. Porque una cosa es mirar con compasión y otra muy diferente es cargar con una mochila que no nos pertenece, incluyendo a la familia, en este caso los padres. Hoy sí, vamos a hablar de papá. Del papá presente, del papá ausente, del papá que hizo lo que pudo, del papá que necesitaba sanar y nunca lo hizo. Y sobre todo vamos a hablar de cómo los hijos podemos mirar esa historia sin quedarnos atrapados en ella. Sobre todo eso, ¿no? Quedarnos atrapados en ella. Porque se habla mucho de entender las heridas, de hablar de las heridas de la infancia. Sí, que yo sé qué herida tuvo mi papá, yo sé qué herida tuvo mi mamá. Pero a veces nos enfrascamos en eso de, es que a mí me está pasando esto porque mi mamá tuvo tal herida. A mí me está pasando esto porque mi papá tuvo tal herida. Y no necesariamente es esto. Y obviamente aquí podemos conectar muchísimo con la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la conducta, pero no vemos el mapa interno desde donde esa persona estuvo viviendo. Por ejemplo, ¿no? Obviamente, un papá que nunca dijo te quiero, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que va a pensar el hijo o la hija? No me ama. Mi papá no me ama. Es como un robotcito, no tiene sentimientos. Pero quizá el mapa de ese padre fue, en mi casa nadie decía esas cosas. El amor se demostraba llevando comida a la mesa. No significa que la necesidad del hijo desaparezca, ojo, porque un niño necesita palabras, abrazos, validación. Pero nos permite cambiar la pregunta de ¿por qué mi papá fue así conmigo? A ¿qué historia tuvo mi papá que hizo que aprendiera a amar así? ¿Te das cuenta la diferencia? El contexto, digamos que puede llegar a la misma vertiente, pero la pregunta cambió. Y al cambiar la pregunta, la respuesta puede tener otro significado para ti. Digamos que uno más empático, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tipos de papás y su historia, que ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior de los Daddy Issues, que estuvo muy bueno, ya me comentaron ya. Así que vamos a hacer una recapitulación. El papá ausente físicamente, el papá que no estuvo. Pudo haber, obviamente, muchas razones. Abandono, separación, trabajo, inmadurez, conflictos personales. Desde el hijo, obviamente es, papá no estuvo, pero yo no tengo que pasar mi vida intentando demostrar que merecía que estuviera, ¿sí? Un poco fuerte de entender, pero a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que darse cuenta. Y aquí podemos enfrentar esta frase, ¿no? De la ausencia de alguien habla de sus capacidades, no de tu valor, ¿sí? Y esto, si te vas dando cuenta, cada frase tiene muchísimo que ver con las relaciones que nosotros buscamos en el futuro. Y tiene muchísimo que ver. Pero también hay que darnos cuenta de que hay papás que estuvieron ausentes porque nadie les enseñó a quedarse. Y esto es ya entender un poquito mejor cómo le pasó a tu papá, ¿sí? Quizá podemos entender sus heridas, pero una cosa también es entender la emocionalidad de tu papá, ¿sí? Hay que ver estas vertientes, pero así con bastante cuidado. El papá ausente emocionalmente. Este es potente. ¿Por qué? Porque está en casa, pero no está disponible,
Y actualmente también suceden este tipo de presencias, ¿no? Está en casa, pero está en el celular. Está en casa, pero está en la computadora. Está en casa, pero está en la oficina, ¿sí? Otra clásica. Papá está sentado en la mesa, pero su mente está en sus problemas. Los hijos de estos papás muchas veces sienten, de verdad papá, necesitaba que me miraras. Necesitaba que me miraras, que me observaras. Aquí puedes hablar del niño interior, obviamente. A veces seguimos siendo adultos, esperando que papá vea algo que no vio cuando éramos niños. Y muchas personas se siguen esforzando por eso, porque tratan de decir, papá, ya reconóceme. Papá, valida lo que estoy haciendo. Papá, dime que lo estoy haciendo bien. ¿Te suena? Ya vamos entendiendo un poquito más el niño interior del papá y nuestro niño interior, ¿no? A las finales son dos niños heridos desde diferentes puntos. Aquí también tenemos al papá proveedor. Este es, digamos que un clásico. Yo trabajo para ustedes. ¿Qué más quieren? ¿Quién no escucha esa frase en algún momento? Las de mi promo también. Y aquí obviamente hay que tener una mirada compasiva. ¿Por qué? Porque quizá ese papá aprendió, mi valor está en lo que doy. Punto. No entiendo qué más quieren. No aprendió. Mi valor también está en quién soy, ¿sí? Y al mismo tiempo, los hijos pueden decir, papá, gracias por lo que hiciste, pero también necesitaba tu presencia. Y cuando llegas a este punto de repente de comunicación con el papá, créeme que se abre una puerta muy grande de, ok, mi papá se expresó, yo también me estoy expresando. Y llegan a un punto de comunicación hermoso que el papá también, digamos que, perdona su versión anterior y valida la emocionalidad de su hijo. Y el hijo perdona la versión anterior y valida su emocionalidad actual desde la empatía con su papá. Sé que es un entrevero muy complicado, pero pausado, ¿sí? Y es como que ambos perdonan sus versiones porque ya son un poquito más empáticos de saber cómo se sentía el otro, ¿sí? Esto es muy bonito. Vámonos con el otro papá, el papá estricto o controlador. ¡Wow! Aquí puedes hablar del miedo, o podemos hablar de miedo. Muchos papás no saben proteger sin controlar. Complicadito. Aprendieron, es que si no soy fuerte, todo se cae, todo se viene abajo. Yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser el pilar de la familia, el que simplemente es la torre y los demás son esos columpios voladores, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que sostenerlo todo, no importa cómo me sienta, no importa que me esté desmoronando. Y el hijo, digamos que puede sanar entendiendo, el miedo de mi papá no tiene que convertirse en mi cárcel, ¿sí? Poco complicado esto, pero sí es cierto, ¿sí? Entendiendo desde este punto del papá de no, es que si no soy fuerte todo se cae, pero el hijo, la hija, tiene que llegar al punto de entendimiento de el miedo que tenía mi papá de controlarlo todo porque sentía de repente que todo se iba de las manos, no tiene por qué convertirse en mi cárcel, yo no tengo que ser igual a él. Y aquí es cuando nos vamos desprendiendo de las heridas de los padres para poder seguir nuestro propio rumbo, para poder seguir nuestro propio camino, ¿sí? Aquí también tenemos al papá herido que repite heridas. Digamos que se puede entender incluso en la misma frase. Las heridas no sanadas buscan repetirse hasta que alguien decide mirarlas. A veces no necesariamente es papá, a veces es un poquito más adelante. Por ejemplo, un papá criado con golpes puede repetir violencia, no porque esté destinado, sino porque nunca cuestionó lo aprendido, ¿sí? Fue como algo repetitivo nada más, como cuando explican este proceso de los monitos que estaban en una jaula y que habían puesto una banana al centro y uno de los monitos quiso subir a agarrar la banana y los mojaban a todos y entre todos empezaron a agarrar al monito para que no agarre la banana. Y después cambiaban a los monitos y todos simplemente empezaban a repetir eso. No sabían por qué, no sabían que había una banana ahí, simplemente sabían que si alguien subía unas escaleras, mojaban a todos. Y no quería, ¿sí? Simplemente no preguntó, no cuestionó lo que aprendió. Y aquí obviamente sanamos desde esta frase. Comprender la raíz
no elimina la responsabilidad. Tenemos que entender que podemos perdonar a papá, pero no podemos olvidar de repente la violencia que se sufrió, ¿sí? Obviamente eso se va a mantener ahí, no es que lo puedas borrar con líquido, con borrador, con lo que sea, arrancando la hoja, no, va a estar ahí. Y lamentablemente esto también se convierte en un aprendizaje, ¿sí? Bueno, no lamentablemente, ¿no? Pero se convierte en un aprendizaje. Aprendizaje doloroso, pero aprendizaje al fin y al cabo. Es como que tú decides si repites ese mismo patrón con tus hijos o no. Hay algunos que lamentablemente lo repiten y hay otros que llega un punto en el que no, ¿por qué yo voy a hacer lo mismo que mis papás? ¿Sí? Aquí vamos entendiendo todos los tipos de padres. Y aquí vamos a entender un poquito más de cómo mirar a papá desde la empatía sin perdernos, ¿sí? No justificando, obvio, ¿eh? No justificando, ojo, sino mirar a papá con empatía. Y vamos a entender nuevamente esta palabra que sí le he explicado en diferentes capítulos. Empatía no es ponerse en los zapatos del otro. Empatía es entender la situación que pasó el otro, ¿sí? Validar, ¿sí? Aquí, obviamente, vamos con varios puntitos, como para que tú sepas también reconocer en qué situación vas. Vamos a separar al hombre del rol, ¿sí? ¿Cómo así? Papá es un rol, pero antes de ser papá, fue una persona, fue un hijo, fue un niño, fue un amigo, fue un hermano, ¿sí? Punto número 2. Aceptar que quizá nunca recibiremos la reparación que esperamos. Así como dicen, no, es que esta persona me hizo mucho daño y seguimos esperando el perdón. ¿Sí? Nunca va a llegar. No de todos, obviamente, pero la mayoría de veces no llega. Y nos quedamos esperando un perdón, una disculpa de alguien que ni siquiera lo va a sentir. ¿Sí? Porque a veces sí, las personas lastiman simplemente desde su punto de vista y no les importa nada. Y aquí viene la parte fuerte. A veces la sanación empieza cuando dejamos de esperar que alguien vuelva al pasado a arreglarlo. ¿Sí? Simplemente, como lo dice Marian Rojas Estapé, perdonar es ir al pasado, reconocer lo que pasó, perdonarte a ti tu versión y volver sano y salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra frasecita que también escuché y que me encantó mucho. Tenerle odio o rencor a una persona es como que tú te tomes el veneno y esperes que a la otra persona le pase algo malo. ¿Entiendes? Entonces, tú deja de cargar con esa mochila, con esos errores, con esas culpas, porque quien se tiene que sentir bien eres tú, ¿sí? No arrastremos heridas y culpas del pasado, ¿sí? Ya saben, la sanación empieza cuando dejamos de esperar que alguien vuelva al pasado simplemente y lo arregle, ¿sí? Eso no va a pasar, hay que tenerlo muy en claro. Punto número 3. Darle un lugar sin ponerlo en un pedestal, ¿sí? Entendiendo también, y esto va cambiando un poquito con el tiempo, ¿no? Porque desde niños obviamente pensamos que nuestros papás son nuestros héroes y no dejan de serlo, obviamente, pero a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que papá también comete errores, papá también fue niño, papá también fue hijo, ¿sí? Y aquí es donde vamos ya entendiendo más la frase, puedo honrar a mi papá y también reconocer lo que me dolió. Y después de todo eso, reconocer qué fue lo que aprendí de todo esto. Vámonos con un caso de coaching, ¿sí? Ya sé que siempre se les queda más grabadito cuando tienen casos de coaching o de programación neurolingüística, ¿sí? Mariana llegó a consulta. Llegó porque sentía mucha rabia hacia su papá. ¿Y qué es lo que dijo? Mi papá nunca estuvo orgulloso de mí. Qué fuerte, sobre todo cuando eres la hija mujer y a veces incluso la hija mayor, ¿no? Y los papás que esperaban un varón. Ya desde ahí todo va un poco mal. Y obviamente trabajamos en la línea del tiempo. Le pregunté, ¿qué edad tiene esa niña que todavía espera escuchar eso? Y Mariana me respondió, unos 8 años. 8 años. Entonces aquí ya, aparte del coaching, hacemos un poquito de reprogramación. Vamos a mirar al papá, no como el adulto gigante que podía arreglar todo,
sino como un hombre con sus propias limitaciones. ¿Sí? Le pregunté a Mariana, si pudieras ver al niño que fue tu papá antes de ser papá, ¿qué crees que necesitaba? Obviamente, silencio rotundo, dejar llevar el pensamiento, darse cuenta de algunas situaciones, de algunos comportamientos, y Mariana respondió, que alguien le dijera que estaba siendo suficiente. Poderoso, de verdad muy emotivo también, para todas, creo yo, para todos. Y aquí es donde aparece algo importante, ¿sí? La comprensión no borra la herida, pero deja de alimentar la pelea interna. ¿Te das cuenta del cambio? ¿Te das cuenta de la mejor manera de entenderlo? Muy bonito, la verdad. Y aquí te dejo un ejercicio, espero que te guste. Ya sabes, no necesariamente lo tienes que entregar, no necesariamente me lo tienes que poner acá en comentarios, toda tu carta. Es una carta a papá, ¿sí? Si estás manejando, obviamente ya el ejercicio lo haces después, pero para que lo vayas escuchando más o menos, ¿sí? Para que te lo guardes también en tu corazón, escribas esto, lo guardes en tu billetera, en algún lugar especial que tengas de repente en tu ropero, en tu armario, donde tú quieras, ¿sí? Vamos a escribir en 3 partes, ¿ya? Primero, lo más complicado, obviamente, lo que me dolió. Papá, me dolió cuando... Y escribe. Escribe sin filtro, con todas las palabras que se te ocurran, con todo lo que pueda haber, sin ordenar ideas, simplemente una verborrea, ¿sí? Bota todo. Segunda parte. Papá, ¿hubiera necesitado de ti? ¿O hubiera necesitado qué? Todo lo que necesites, ¿sí? Igual sin filtros, sin pausas, como se te ocurra, ¿sí? Y por último, tercera parte. Hoy entiendo. Papá, ahora puedo ver que quizá tú también fuiste un niño herido, fuiste tal cosa, fuiste tal otra, fuiste tal cosa. Estoy segura que también se te van a ocurrir muchas ideas. Igual sin filtro. ¿Por qué? Porque las heridas, las ideas también necesitan salir así, ¿sí? Sin filtro, sin palabras bonitas, sin palabras adornadas, tal cual, como se necesitaba recibir, ¿sí? Ya sabes, esta carta no la tienes que entregar. Y cerrar. Papá, te devuelvo tus heridas, me quedo con mi historia. ¿Sí? Esto va en tu carta final. Papá, te devuelvo tus heridas, me quedo con mi historia. Muchos crecimos pensando, ¿por qué papá no fui como necesitaba? ¿Por qué papá no me hacía caso? ¿Por qué sentía que papá no me amaba? Pero tal vez una pregunta más sanadora era, ¿qué hago yo con esa historia que recibí? Porque sí, papá pudo haberte dado heridas, pero tú decides si esas heridas siguen escribiendo tu historia. Te dejo pensando, te dejo reflexionando. Y para los papás que están escuchando esto, quizá, obvio, nadie les enseñó a ser papás, no vinimos con un manual, nuestros hijos tampoco vienen con un manual. Quizá están intentando hacerlo con las herramientas que tienen, con las herramientas que de repente les brindaron los papás, no todas. Ustedes están creando también sus propias herramientas, pero nunca es tarde para mirar a ese niño que fueron, ¿sí? Darle mucho amor a ese niño que tuvieron, ese niño que sigue todavía dentro de ustedes, porque un padre sano no es un padre perfecto, ojo, es un padre capaz de decir, no lo hice perfecto, hijo, hija, pero quiero aprender, porque al final ya sabes, a donde vayas te llevas tu historia, pero también te llevas tu posibilidad de transformarla.
Espero que te haya gustado el capítulo de hoy y bueno, este domingo a todos los papitos latinos de todos los países de América Latina que pasen un lindo Día del Padre. También a los chicos del equipo de VisualNet, un abrazo, pasen un lindo día, disfruten con todos sus familiares, con todos sus hijos, sus hijas. Así que un abrazo para todo el equipo, muchas gracias. Y también un saludo para mi queridísimo editor, para Carlitos Navarro. Un abrazo a todos y pasen un lindo Día del Padre. Chau, chau.